Hola, hoy vamos a ver la última parte del tema calidad del ambiente interno, síndrome del edificio enfermo, y vamos a ver lo que son indicadores de la calidad del ambiente interno, la importancia de la ventilación en la calle y lo que se denomina el síndrome del edificio enfermo. Continuando con el tema de calidad del ambiente interno, nos falta determinar cuáles son los indicadores que nos determinan la calidad. Entonces, aquí tenemos los parámetros, el límite de rango y algunas referencias. Como les mencioné, algunas son de ASHRAE, otra de la Organización Mundial de la Salud, de la EPA, etcétera. Entonces, los indicadores de confort térmico sería lo que es humedad relativa, temperatura y velocidad del aire. Son los tres parámetros que deberíamos de medir y establecen unos rangos recomendados. En caso de humedad relativa, por ejemplo, de 30 a 65. Si es más baja, la humedad relativa origina resequedad. Si es más alta, produce inconfort térmico. Tenemos el caso de la ventilación, donde hay regulaciones nacionales, pero también se establecen, de acuerdo con esta tabla, el tipo el volumen de aire por persona o el número de recambios por local. Están los indicadores de ventilación deficiente, como es el caso de la concentración de dióxido de carbono. Según las RAE, no debe ser mayor de 700, pueden ser que vean por allí entre 700 y 1000 ppm como la concentración recomendada. Por encima de esto ya se considera que la ventilación es deficiente. Tienen indicadores de gases de combustión, como es el monóxido de carbono, donde si ya es crítico porque en concentraciones muy altas puede inclusive originar la muerte. Entonces, establecen concentraciones permitidas dependiendo de un día o 8 horas. Y por supuesto, el contenido de químicos presente en el ambiente a través de la determinación de compuestos volátiles orgánicos. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en los ambientes internos? El confort térmico a través del ruido. Tenemos que determinar la material particulado. Si es posible, determinación de las fracciones más finas a través de equipos, como ya lo vimos anteriormente. Lo que son compuestos orgánicos, incluyendo los compuestos orgánicos volátiles. Las condiciones hidrotérmicas, es decir, temperaturas y humedad relativa. Todo lo que son biorosoles y residuos biológicos, gases, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácaros presentes en alfombras, en tejido, la iluminación y las fibras. Muy bien, la ventilación es un parámetro fundamental en lo que es la calidad del ambiente interno. Hay diversas formas de ventilar un local, ¿no? De mantener el aire limpio. Una es ventilación natural, es decir, que se establezca, y lo más importante es que se establezca una ventilación cruzada, es decir, que existan antagónicamente lo que es la entrada y salida del aire. En el caso de que no se pueda hacer, puede instalarse equipos como extractores, impulsores, etcétera, pero siempre tratando de que sea de una forma cruzada, que se establezca un canal, flujo, un túnel de viento, o a través de filtración normal o filtración de alta eficiencia a través de filtros especiales o la instalación de lámparas para microorganismos, contra microorganismos. Como hablamos anteriormente, lo ideal es tratar de establecer una ventilación cruzada, como vemos aquí. En este caso, en este local, se tienen unos extractores y hay una entrada pasiva. Entonces, estos extractores conducen a una presión negativa y que haya entrada entonces de aire al exterior. Obviamente, depende de la calidad de aire de este exterior. Nosotros podemos tener simplemente una ventilación sin ningún tipo de modificación, pero si hay contaminación ambiental, el aire que está entrando aquí va a tener el aire interno va a tener la misma calidad del aire externo, por supuesto.
Lo que no debemos de tratar, lo que tenemos que evitar es hacer cortocircuitos en esos sistemas. Es decir, fíjense, en este caso tenemos el suministro y tenemos el retorno. Y tenemos el retorno muy cerca del suministro, lo cual hace que se establezca un cortocircuito, lo que está entrando sale por aquí, y la persona siente inconfort desde el punto de vista de ventilación. Aquí vemos unos casos bien interesantes. Lo que debemos de tratar de hacer es que esa entrada de aire frío se mezcle con el aire que está circundando a la persona, al trabajador, y se establezca unas condiciones térmicas apropiadas. Este caso, yo tuve oportunidad de asesorar una empresa en una ciudad muy cálida en Venezuela, que se llama Guarena, con temperaturas en época seca entre 32 y 35 grados. Y vi un caso exactamente igual. En este caso, ellos tienen un mini split, tienen dos puestos de trabajo. Aquí estaba ubicada la secretaria y aquí estaba el puesto de la gerente. Entonces, la secretaria siempre tenía frío y la gerente siempre tenía calor. Y lo que estaba pasando es que a través de la radiación térmica se calienta el aire, esto es una ventana, se calienta el aire circundante y evita que haya una mezcla efectiva. Entonces, lo que se hizo, entonces esta persona está recibiendo prácticamente todo este corriente de aire frío y la gerente estaba recibiendo toda la corriente de aire caliente. Entonces, cuando nosotros modificamos a través de unas persianas y unas cortinas reflectantes, entonces se estableció una situación como esta donde había una mayor distribución del calor y del frío. Igualmente, tenemos casos donde lo que tenemos que buscar es estas corrientes de convección que sean homogéneas en la habitación. Aquí tenemos otro caso similar donde el suministro está justo encima de la trabajadora, pero tenemos el mismo caso está cerca de una ventana donde la radiación térmica conduce esa masa de aire caliente que sube, empuja la masa de aire frío hacia otro lado de la habitación y evita entonces que la trabajadora, a pesar de que esté tan cerca del suministro de aire, tenga condiciones de confort térmico. Muy bien, entonces vamos a ver un esquema de cómo funciona una unidad de tratamiento de aire. Aquí está un esquema de una unidad de tratamiento de aire donde entra aire crudo. Acuérdense que las características de este aire crudo estarán determinadas por las características del medio ambiente, del grado de contaminación que tenga ese aire. Y eso es importante que lo tenemos en cuenta porque ese va a ser el suministro, el alimento de aire de nuestro ambiente interno. Esta entrada de aire pasa a través de filtros. Aquí tenemos dampers o compuertas que permiten regular la cantidad de aire que entra. Pasa por filtros, ocurre un proceso de enfriamiento, en algunos casos de humidificación, o sea, está la unidad de tratamiento como tal. Y entra ese aire frío, filtrado y en algunos casos deshumidificado a través de los difusores de aire, o sea, suministro de aire. Ocurre un proceso de mezcla y por último, una parte de ese aire ya mezclado se expulsa al exterior y otra parte, que es una mayor parte, se recicla, se mezcla con el aire proveniente del exterior y ocurre el proceso cíclico. Aquí vemos una, una manera como el sistema, vemos de una manera esquemática, está la entrada del aire del exterior, tenemos la unidad de manejo de aire, unidad de tratamiento de aire, entra ese aire a través del suministro a las distintas instancias. Fíjense que aquí tenemos una, una recámara, una habitación, que estamos haciendo una operación, puede ser una fotocopiadora, una sala de fotocopiadora, puede ser un laboratorio, puede ser la misma cocina, una cocinita que se tenga en las oficinas. Y aquí tenemos que crear una presión negativa. Es decir, que la tasa de extracción
la tasa de extracción de aire tiene que ser superior a la tasa de suministro, lo cual hace que esta habitación tenga una presión negativa, por una parte. Entonces, esto es importante porque eso evita la mezcla o la contaminación en todo el resto. Como vimos anteriormente, ese suministro retorna a través de estos sistemas, una parte se libera y otra parte se recicla. Este es un sistema normal. Aquí mantenemos una presión positiva de aire en esta recámara. Si nosotros tenemos un proyecto, contratamos a mayor personal, entonces, bueno, vamos simplemente compramos unos escritorios y, y lo metemos aquí porque ahí es espacio suficiente. ¿Qué ocurre? Que entonces nuestra calidad del aire interno va a disminuir, porque entonces la concentración de dióxido de carbono va a aumentar si no tenemos consideración en modificar las condiciones de nuestro sistema de suministro de aire. ¿Ok? Entonces eso es sumamente importante. Diseñar los sistemas de suministro dependiendo de la ocupación del edificio. Aquí vemos otro caso que a veces es más común de lo que uno se imagina. Está un personal contratado normalmente, está haciendo algún tipo de instalación de pintura, remodelación del edificio, etcétera, y simplemente coloca un ventilador. Él siente que ese ventilador le está eliminando los vapores o las partículas con las cuales está trabajando, pero eso está creando una presión positiva, súper positiva, originando que todos estos contaminantes que están presentes en esta recámara pasan al sistema y, por supuesto, una parte son expulsados al exterior, pero la otra parte son mezclados con el aire que está entrando del exterior y, por supuesto, contaminan todo. Lo que se debe buscar es básicamente lo contrario, crear una presión negativa a través de un sistema de extracción, de expulsión de todos esos contaminantes al exterior. Aquí vemos otro caso interesante. Esto es un estacionamiento de un edificio. Se debe tener un sistema de extracción de los gases de combustión de los vehículos. ¿Por qué? Porque el ascensor del edificio funciona como un émbolo. Es decir, cuando él sube, él origina un vacío. Si nosotros apagamos o esto se daña el sistema de extracción, la fosa del ascensor funciona como un émbolo, extrayendo todos los gases y cuando baja de nuevo lo distribuye a lo largo de todo el edificio. Este es un caso interesante donde esto se hizo sobre todo con la, la cuestión del COVID, que se tenía que determinar utilizar el CO2 como indicador de la calidad de la ventilación asociada obviamente a ambientes libres de COVID. Pero es interesante porque muestra básicamente cómo la ventilación continua o la ventilación intermitente hace variar las concentraciones de dióxido de carbono. Aquí tenemos en este eje las concentraciones de dióxido de carbono permitidas, que están alrededor de 700. Si nosotros tenemos una ventilación continua, entonces tenemos concentraciones de dióxido de carbono por debajo del nivel recomendado, con ventanas abiertas. Pero si nosotros hacemos que abrimos un rato, cerramos, abrimos y cerramos la ventana, se disparan los niveles de dióxido de carbono. Y eso es lo importante que es conocer, eh, utilizar el dióxido de carbono como un indicador. Aquí vemos el mismo caso, la medición de dióxido de carbono en función de la ocupación del aforo del local. Cuando aumenta el aforo del local, va incrementándose las concentraciones de dióxido de carbono a puerta cerrada. A pesar de que abren las puertas, el aforo es tan alto que todavía mantiene niveles de dióxido de carbono superiores a lo que se recomienda. Es importante mencionar que muchos de estos sistemas se pueden automatizar, es decir, yo puedo tener sensores de dióxido de carbono o de monóxido de carbono
asociados con sistemas de extracción, de apertura de puertas, apertura de damper en sistemas de ventilación. Eso se puede automatizar. Otra manera de mejorar o incrementar la calidad del ambiente interno es a través de la utilización de filtros. Como pueden ver, los filtros, aquí está un sistema estándar de ventilación con su respectivo filtro y están haciendo su mantenimiento. ¿Qué tipo de filtros se usan? Bueno, hay filtros, se usan los filtros MERC, que significa valor reportado de eficiencia mínima. Aquí tenemos una tabla donde muestra los diferentes tamaños de partículas y los diferentes tipos de filtros que se utilizan. Los filtros de baja denominación, es decir, de baja numeración, del 1 al 4, son básicamente un filtro estándar y no son eficientes para captar partículas pequeñas. En la medida que incrementa en la numeración del filtro, tiene mayor capacidad de retención. Es importante acotar que el sistema de ventilación debe estar diseñado para utilizar un tipo de filtros en particulares. Porque si yo tengo un sistema estándar y quiero simplemente colocar cambio de filtro de uno al otro, la caída de presión es muy alta y yo necesito realmente hacer un diseño adecuado para poder sobrepasar esa caída de presión. Aquí tenemos más ilustrativo los filtros de mayor numeración y el tipo de partícula que tiene. Como pueden ver, el filtro MERC tiene una mayor capacidad de retención de partículas pequeñas, incluyendo bacterias, transportadores de virus. Pero también hay filtros todavía que tienen una mayor capacidad de retención, sobre todo se utilizan en industrias hospitalarias, en el sector hospitalario, en la industria de alimentos. Y tenemos tres tipos: EPA sin H, que sería un filtro de eficiencia de material particulado; el filtro EPA con H, de alta eficiencia de material particulado; y el filtro ULPA, que es el de ultra baja penetración, filtro de ultra baja penetración. Y aquí están, dentro de estos filtros existen también varias categorías con su respectivo porcentaje de eficiencia, su valor medio de eficiencia. Como pueden ver, los filtros ULPA son los que tienen una mayor eficiencia en este sentido. Otro de los aspectos que podremos mejorar con la ventilación es la desinfección, de alguna manera, es decir, la utilización de lámparas ultravioleta para la destrucción de microorganismos. Entonces estamos haciendo un proceso de desinfección de ese aire que está entrando a los ambientes internos. Y por supuesto, una cosa que es clave, fundamental, es el mantenimiento, la limpieza de los ductos, de las rejillas. Aquí vemos los equipos que se utilizan. Son unos cepillos rotatorios, en algunos casos ellos tienen cámara y se puede ir viendo cómo va el proceso de limpieza. Este cepillo rotatorio tiene acoplado una aspiradora, es decir, todo lo que él vaya limpiando va siendo aspirado. Es posible también utilizar productos desinfectantes eh, a través de una aspersión, un aerosol. Entonces, existen todas estas opciones para poder tener ambientes realmente limpios. Bueno, ahora viene lo que es el síndrome del edificio enfermo. ¿Qué se entiende por síndrome del edificio enfermo? La Organización Mundial de la Salud en el año 1982 definió el síndrome del edificio enfermo como un conjunto de molestias y enfermedades originadas o estimuladas por la mala ventilación, la descompensación de temperatura, las partículas en suspensión, los gases y vapores de origen químico y los aerosoles, entre otros agentes causales identificados, que produce al menos un 20% de los ocupantes un conjunto de síntomas inespecíficos, sin que sus causas estén perfectamente definidas. Esa es la definición, de acuerdo a la OMS, de lo que es el síndrome del edificio enfermo. Y fíjense que eh, tiene asociados todos los factores que hemos mencionado: ventilación, temperatura, el confort térmico, partículas en suspensión, gases y vapores, bioaerosoles, etc.
El síndrome del edificio enfermo se define como la situación en la que un edificio determinado, que en un edificio determinado más personas de lo normal manifiestan tener un conjunto de síntomas inespecíficos, pero bien definidos, que desaparecen al abandonar el edificio. Incluye un grupo de síntomas de vías respiratorias altas y bajas, dermatológicos, oculares y sistémicos, que aparecen a las horas de permanecer en el interior de un edificio y mejoran tras alejarse de dicho ambiente. Aquí tenemos entonces gráficamente algunos parámetros: la ventilación deficiente, ruidos producidos por las calles de estacionamiento, presencia de monóxido de carbono, oficinas que no son herméticas, perdón, son herméticas con paredes y ventanas selladas, presencia de radón, este gas radioactivo. Los factores que contribuyen al síndrome se relacionan al diseño del ambiente construido y pueden incluir combinaciones de alguno o todas las siguientes causas: contaminación del aire interior, la presencia de productos químicos, perfumes, aromatizantes, pobre, inapropiada e incluso excesiva iluminación, deficiente calentamiento o enfriamiento de las estancias, inadecuados sistemas de calefacción y aire acondicionado, acústica deficiente, diseños inapropiados de muebles y equipos, por ejemplo, los monitores de computadora, fotocopiadora, contaminación química y contaminación biológica. Al dueño o al operador de un edificio enfermo, los síntomas pueden incluir altos niveles de empleados enfermos o ausentismo, baja productividad, baja satisfacción laboral y alta rotación de empleados. Es decir, que mantener una excelente calidad del ambiente interno no es un gasto, es una inversión, porque incrementa la productividad y permite que no haya menos empleados enfermos. Aquí vemos algunos síntomas, las quejas, las posibles causas y los factores y la frecuencia. Entonces, en el caso del síndrome del edificio enfermo, los síntomas pueden ser dolores de cabeza, irritación, congestión, fatiga. Tenemos reacciones alérgicas, tenemos irritaciones de los ojos, de la garganta, infecciones y fiebre, malestar térmico, demasiado calor, baja ventilación, dolor de cabeza o vista cansada por la iluminación. Puede haber dolor de cabeza o hipertensión debido a ruidos y vibraciones. Es decir, hay toda una sintomatología asociada a estos edificios. Aquí vemos los síntomas más comunes son síntomas oculares, como es irritación, sequedad o picor; nasales y faringeos, obstrucción nasal es más frecuente; posteriormente resequedad en la garganta, irritación y prurito; rinitis con estornudos y rinorrea menos frecuente. Puede haber síntomas respiratorios como tos o presión torácica, disnea. Neuropsicológico, el más prevalente es la astenia, que de forma característica aparecen a las horas de permanecer en un edificio, habitualmente en horas de trabajo, y mejora a los minutos de abandonar. Otros menos frecuentes puede ser cefalea, no migrañosa ni pulsátil, con sensación de presión en la cabeza, letargia, irritabilidad, dificultad de concentración, bajo rendimiento intelectual. También hay síntomas cutáneos como sequedad, picores, rash, etc. Aquí vemos un resumen de todo esto que estamos viendo aquí. Y digamos, una enfermedad que se presenta en los edificios enfermos es lo que se conoce como lipoatrofia. La lipoatrofia es una disminución del tejido adiposo situado bajo la piel, que se ha descrito en diferentes partes del cuerpo, aunque mayoritariamente afecta lo que son los muslos y en menor grado el antebrazo. Y curiosamente es un trastorno que afecta al sector femenino exclusivamente. Y está asociado a un mal diseño de las instalaciones eléctricas que hace que permite que aparezca la enfermedad. Entonces, dependiendo de los suelos, si hay presencia de suelos conductores, tomas de tierra mal calculadas, cableado deficiente, entonces conduce a esta aparición de esta afectación del tejido adiposo, ya sea en muslo o ya sea en brazo. ¿Cuáles son algunos edificios que se han determinado como, se han calificado como edificios enfermos? La Torre Akbar en Barcelona, la Caixa en Barcelona,
la torre de gas natural y la telefónica de Madrid. Son algunos de los que se ha determinado como edificios enfermos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de este problema? Bueno, la lipotrofia vesicular y otros problemas de salud provocados por edificios enfermos son afecciones molestas, no son graves, pero para evitarlo se debe utilizar materiales de construcción adecuados. Fíjense que volvemos a caer en el material de construcción es importantísimo, ya sea para este problema, ya sea para la generación de vapores orgánicos, etcétera. Por supuesto, el mantenimiento de los sistemas de ventilación, la limpieza, los sistemas de ventilación adecuados, mantener temperaturas confortables. Esto es muy importante, protección de las tomas del aire exteriores, presencia de pájaros, de plagas, la humedad debe mantenerse entre un 40 a un 50%. Recuerden que humedades más bajas conducen a resequedad de mucosa, humedades más altas pueden conducir a sensación térmica inadecuada, mantener un buen clima laboral y buenas condiciones de trabajo entre los empleados, una iluminación adecuada, eliminación de ruido y vibraciones en la medida de lo posible, los muebles metálicos, la sustitución de estos muebles metálicos y o utilización de tomas de tierra o planta para controlar la electricidad estática es importante. Y por supuesto el control químico, control de la utilización de productos químicos en limpieza, sanitización, etcétera, etcétera, y otros materiales de trabajo como a impresora. Por último, esta imagen distópica, un mundo distópico que no queremos llegar a verlo, queremos que solamente sea una imagen de una película de ciencia ficción, pero va a depender de nosotros si llegamos a este futuro o no. Muchas gracias.